Ahí está. Ahora sí, ya inicio la grabación de la clase para los que no han podido acceder o los que no puedan acceder, que la puedan revisar, ¿vale? Bueno, se supone que la mayoría pues me conocieron la clase pasada, ¿vale? Pero de todos modos, por ahí les voy a dejar mis datitos y demás en una pequeña diapositiva como las que les compartí en el grupo, que espero que les hayan sido de utilidad. Las diapositivas que les compartí hace una hora, un poquito más, son referentes a la primera clase que tuvimos de computación, que fue una parte introductoria para todos los que las pudieron revisar y pudieron revisar el video, se pudieron dar cuenta que solamente pues era una parte introductoria a lo que vamos a estar viendo, ¿vale? El de hoy vamos a ver un poquito más detalladamente algunos conceptos que quedaron pendientes la clase pasada, ¿vale? Como les mencionaba la clase anterior, eh, se supone que a algunos de ustedes no les funciona bien el audio o a veces se les falla también por ahí el micrófono más bien. Entonces, si no, recuerden que ahí está el chat para poder estar interactuando por el mismo, ¿vale? Entonces, para cualquier cosita. Creo que ahorita todos me escuchan muy bien. Si de repente por ahí se les llega a dificultar, me avisan, ¿vale? De todos modos, recuerden que la clase se queda grabada y ya más adelante se las estaré compartiendo, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar entonces. Como les comentaba la clase pasada, mi nombre es Pedro Alberto Santana Luz y vamos a estar revisando entonces toda esta parte de computación. Por ahí, si alguien quisiera participar, como les digo, puede ser en el chat o puede ser participando por medio de su micrófono. La clase pasada vimos un poquito de qué es la computación, qué es la informática, vimos qué es el hardware, qué es el software y demás. No les dejé tarea, esta vez sí les voy a dejar una pequeña tarea, pero por ahí alguien me pudiera mencionar qué partes principales vimos de la computadora que son parte del hardware. Por ahí alguien que me pudiera mencionar eso. Por Que el parte hardware del... es la parte física, como puede Ujú. ser el ratón, el monitor, la impresora, USB. Ujú. Esas partes son las que mencionábamos, o algunas de las que mencionábamos, ¿no? Que vimos que el teclado, el ratón, el monitor, ¿sí? Que es lo que menciona Rocío, me parece que es, ¿verdad, hija? Bueno, muy bien. Por ahí, Obdulia, me parece que querías participar. Era lo mismo. Sí, no se Gracias. preocupen, de todos modos aquí prácticamente revisamos eso, entonces lo importante es irlo recordando un poquito, ¿sí? Del martes a hoy creo que no se les iba a olvidar, pero de todas formas, ¿vale? Porque eso lo vamos a estar revisando un poquito más adelante ya que hagamos las evaluaciones y ya más adelante les voy a estar compartiendo cómo es que se va a dar la evaluación y demás, que vamos a tratar de hacerla pues no tan complicada también para que no se me vayan a estresar, ¿vale? Entonces Sí. vimos esa parte del hardware, ¿vale? Y también vimos lo de el software. Por ahí alguien anotó, porque eso no venía en las diapositivas, solamente lo mencioné. ¿Cuáles son las tres clasificaciones del software? Las de entrada, las de salida y las de almacenamiento. Esos son los dispositivos periféricos. Los dispositivos periféricos se clasifican en esos tres, de entrada, salida y almacenamiento. Pero el software se divide en tres clasificaciones, de sistema, de aplicación y de programación, ¿vale? Que ahorita lo vamos a revisar en esta clase, pero lo mencioné en la clase anterior, Las ¿vale? aplicaciones entrarían los de Excel, las de Disculpa. programa, las de esa que comenta usted, las Ajá. de aplicaciones entrarían la que es las de navegador. El navegador entra dentro del software de aplicación, porque es una aplicación que está destinada a una acción en concreto, que es navegar por medio de Internet. Como el team también sería las de aplicación. Puede ser, de hecho, Y de la, aplicación prácticamente es todo lo que nosotros utilizamos en nuestra computadora, en nuestro teléfono. Sí que ahorita es lo que vamos a revisar, algunas clasificaciones del software y del hardware, algunas partes que nos faltó mencionar la clase anterior, porque como les mencionaba, la clase anterior fue más o menos introductoria, aunque en realidad también vimos un poquito a grandes rasgos partes de la computadora y demás, ¿vale? Vamos bien entonces todos hasta aquí.
Sí. Muy bien. Por ahí veo, muy bien, aquí veo que están accediendo algunos otros. Por ahí no sé si es mi imaginación, pero me imagino que Diana está queriendo participar, pero no escucho su micrófono, ¿vale? Por ahí, para los que tienen silenciado su micrófono, si quieren participar, recuerden que en la parte superior de su pantalla, si es que lo están usando en computadora, en teléfono me parece que es similar, aparece la opción de participar y de esa manera ya me doy cuenta si alguno de ustedes quiere participar, ¿vale? Para que estén también ahí interactuando, estamos interactuando por medio de la aplicación, ¿vale? Bueno. Se supone que entonces revisamos toda esa parte, lo que es el hardware, el software, vimos qué es computación, qué es informática, y por ahí para recordar un poquito nada más, algunos de ustedes me pudiera compartir cuáles son al menos dos de las áreas donde se aplica la informática y pues a su vez también la computación, algunas de las que mencionamos. En la administración. Ay. Muy bien, en la administración, ¿en qué otra área? En la bioquímica, se miden los Puede ser también. En la robótica. En la robótica, muy bien. En la administración. En la administración, muy bien, como mencionaba por ahí, creo que si no me equivoco fue Obdulia. Entonces, vimos bastantes áreas donde se aplica, ¿no? Que entraban desde el área de la administración, la contabilidad que ya mencionábamos, en la robótica o en los robots industriales. En muchísimas áreas entra o se utiliza en este caso la informática, la computación, que van de la mano, que fue lo que vimos anteriormente. Bueno, se supone que entonces hasta aquí ya tenemos de alguna manera lo más, o entendemos lo más importante de esa parte, ¿no? Bueno, por ahí tengo una participación de Raimundo. Raimundo, ¿quieres participar? ¿Cuál quisieras hacer? ¿Qué comentario quisieras hacer más bien? Bueno, de dónde, ¿cómo se llama? Se utilizaba la informática. Pues, ahora sí que en dependencias de gobierno es donde también se ocupa mucho, ¿no? Sí, de hecho también ahí se necesita porque hoy en día ya todos los trámites burocráticos que nosotros realizamos pues se registran en un sistema informático, ¿sí? No sé si llegaron a escuchar por ahí una noticia donde mencionaban que me parece que en el ayuntamiento o al ayuntamiento de Morelia sufrieron un hackeo de información, le robaron información y les estaban cobrando por devolverles esa información. Todo eso sucede porque ya en todas las dependencias de cualquier gobierno, por lo menos aquí en México, creo que la mayoría ya necesitan hacer uso de la informática y de la computación. ¿Por qué? Porque toda la información que se recaba en esas oficinas y demás tiene que almacenarse en un equipo de cómputo y debe de procesarse por medio de un sistema informático. Entonces ya se aplica también en muchas áreas que nosotros antes pues no lo veíamos tan común. Antes, por ejemplo, para pagar la tenencia pues no era tan factible que se utilizara una computadora. Hoy en día me parece que ya la podemos pagar hasta en línea. Entonces, esa es la ventaja también del uso de la computación y de la informática en este caso. Pero está muy buena esa participación, Raimundo. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar antes de ya meternos un poquito en lo que vamos a ver el día de hoy? Muy bien, creo que son todas las participaciones, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. La clase pasada también revisábamos las generaciones de computadoras, que es lo que también vamos a intentar ver en este momento. ¿Cuántas generaciones de computadoras dijimos que podíamos nosotros llegar a encontrar? No sé si alguno de ustedes recuerde ese dato. 5. Son 5. Muy bien, 5 generaciones. 5 generaciones por lo regular son las que nosotros podemos llegar a encontrar, como les mencionaba anteriormente. Podemos llegar a encontrar algunos autores que nos mencionan 6 generaciones, pero por lo regular todos se limitan a 5, ¿sí? Que les mencionaba que las primeras generaciones entran dentro de la década de los 50 más o menos para acá, ¿sí? Porque a partir de la década o finales de la década de los 40 empiezan a existir las primeras computadoras,
sí, que eran de esas maquinísimas grandotas que estaban o necesitaban de un cuarto entero para poder trabajar, ¿vale? Entonces, todo esto que estuvimos haciendo fue una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Ahorita les voy a compartir aquí en pantalla, a ver si no batallamos mucho como la clase pasada, unas pequeñas diapositivas acerca de lo que es el hardware y el software, que en este caso se supone que es un poquito de lo que estuvimos viendo en la clase anterior también, ¿vale? Entonces, en este caso les voy a describir la parte, pues podríamos nosotros así decirlo, la parte más formal del concepto de hardware. Recuerden que habíamos dicho que es la parte física de la computadora. Una manera de nosotros poderlo describir es así, la parte física de la computadora. Si a nosotros nos preguntan qué es el hardware, eso es lo que nosotros tendríamos que responder. Es una definición muy sencilla de recordar, creo yo, y que es lo más precisa posible a lo que significa esta palabrita, ¿vale? Nos dicen que esta palabra también se emplea para designar todos aquellos componentes de la computadora o PC, ¿sí? Recuerden que esta nomenclatura de PC se refiere a Personal Computer, que en este caso es la palabra en inglés, o estas palabras en inglés significan computadora personal, que de unas décadas para acá pues se ha venido utilizando, ya que a partir de que nosotros como usuarios domésticos podemos utilizar un equipo, pues ya se le considera una computadora personal, ya no tanto como sucedía en otras décadas o en otras generaciones de computadoras. Muy bien, en este caso nos referimos entonces a que el hardware se refiere a todo lo que podemos tocar, ¿sí? O las partes que son tangibles. Con tangible nosotros nos referimos a partes que yo puedo tocar, ¿sí? Que puedo manipular. ¿Sí? Ahí entran monitor, mouse, disco duro, impresora, las unidades de almacenamiento secundario, como mencionaban hace un momento, que puede ser las memorias USB, CD, DVD, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna preguntita, algún comentario sobre ese concepto que acabamos de revisar? Muy bien, creo que hasta aquí vamos claros. Fue el primer conceptito que estuvimos revisando la clase pasada, uno de los primeros, ¿vale? Muy bien. Después tenemos, en este caso, los elementos que conforman a el hardware, ¿sí? Que estos elementos consisten primeramente en el procesador, que para nosotros viene siendo el cerebro de la computadora, ¿sí? Físicamente, en este caso, es un tipo de circuito integrado. De ciertas décadas o de cierto tiempo para acá, las computadoras comenzaron a funcionar por medio de estos circuitos. Si alguien quisiera participar, y aquí me detengo un poquito o hago un paréntesis, ¿alguno de ustedes recuerda cuáles fueron, en este caso, los dos tipos de computadoras que mencioné la clase pasada? ¿Alguien que quiera participar mencionándome esos La dos tipos de analógica y digital. analógica y digital? Hoy en día todas las computadoras que nosotros utilizamos, ya también podríamos nosotros llamar a los smartphones como pues, digitales, son digitales, ¿sí? Las computadoras analógicas se quedaron ya atrás. ¿Por qué? Porque funcionaban por medio de presiones mecánicas, de mangueritas, cositas un poquito más físicas o enfocadas a lo físico, ¿sí? Con engranajes y cositas que se utilizaban en la antigüedad, ahora sí se pudiera decir. Hoy en día todas las computadoras que nosotros utilizamos son digitales, funcionan a través de un lenguaje que, ¿cómo se le llama ese lenguaje? Si alguien quisiera participar. No es lenguaje binario. Muy bien, lenguaje binario, eres Jorge, ¿verdad? Sí, me ando Muy bien. refrescando mi memoria. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, que estemos refrescando la memoria y estemos participando. En este caso sí es el lenguaje binario, que el cual consiste en unos y ceros. Ese lenguaje es el que las computadoras comprenden o entienden,
¿sí? Ese lenguaje entonces es el que utilizan prácticamente todas las computadoras digitales hoy en día. ¿Para qué? Para comunicarse con otra computadora o para comunicarse consigo misma, de alguna manera. ¿Vale? Entonces, por esa razón nos menciona esta parte de los elementos del hardware, ¿vale? Que en este caso son circuitos integrados, refiriéndonos al procesador. El procesador es un circuito integrado, ¿vale? También nosotros lo podemos llamar, en este caso, como CPU o unidad central de procesamiento, ¿sí? En este caso, nosotros muchas veces decimos que el CPU es el gabinete, que es donde se encuentran varios componentes que más adelante vamos a ver cuáles son sus funciones y sus nombres, ¿vale? Entonces, el CPU como tal es el procesador o lo que también conocemos como microprocesador, ¿vale? Entonces, esa es una de las partes más importantes o de los elementos más importantes que encontramos dentro del hardware, ¿vale? Es el encargado en este caso de ejecutar los programas y desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario, él es el que se encarga de que exista, pues de alguna manera, el buen funcionamiento. Claro, de la mano de otros dispositivos, no solamente él. Entonces, este es el primer elemento de hardware de los más importantes, porque tenemos algunos otros que vamos a revisar enseguida. Otro elemento muy importante es la memoria ROM, que en este caso sus siglas se refieren a Read Only Memory, ¿sí? O memoria de solo lectura, si nosotros lo traducimos al español. Esta memoria ROM, como se le conoce, contiene el BIOS, que en este caso son siglas de lo siguiente: Basic Input Output System, ¿sí? O sistema básico de entrada y salida. En este sistema de entrada-salida, que nosotros le conocemos como la BIOS o el BIOS, se encuentran algunos datos o información acerca de algunos de los elementos de hardware que les voy a mencionar en este momento, ¿vale? Entonces la memoria ROM se supone que es la que contiene este, pues, sistema de entrada y salida que se le conoce como BIOS, ¿vale? Este programa lo que hace es que al encender nosotros nuestro equipo, nuestra computadora, lo que hace es realizar un pequeño inventario. ¿Con inventario a qué nos referimos? A que empieza a revisar que esté funcionando disco duro, que es otra de las partes del hardware que vamos a estar revisando. Revisa también que esté trabajando correctamente el procesador, revisa que esté trabajando bien la memoria RAM, que es otro de los elementos de hardware que vamos a estar revisando, entre muchos otros, ¿vale? Lo que hace para realizar este pequeño inventario es una prueba automática en el encendido, ¿sí? Que se le conoce como POST, por sus siglas en inglés, Power On Self Test, que en este caso es esa prueba, así es como se le llama, ¿vale? Para comprobar que estén funcionando como se debe todos los circuitos o todos los elementos de hardware en mi equipo, esa prueba es necesaria. De esa manera se da cuenta que está funcionando bien disco duro, que está funcionando bien el procesador, bien la memoria RAM. De lo contrario, lo que va a pasar es que mi equipo pues no va a arrancar. Entonces la memoria ROM es prácticamente también indispensable para que el equipo funcione correctamente, ¿sí? Porque ella de lo que se encarga es de que permita cargar todo como se debe. Si hay un elemento de hardware que no esté funcionando como se debe, pues en este caso, pues no va a funcionar bien, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna dudita con los que hemos revisado? Ya revisamos entonces el procesador, la memoria ROM. Son dos elementos muy importantes de el hardware, ¿vale? ¿Alguna dudita? ¿Algún comentario? Fácil, difícil de recordar. A ver, Jorgito, creo que quieres participar. ¿Cómo es cuando entra uno a la BIOS? No me acuerdo si era F3 o F5. Hay algunos modos para nosotros poder entrar, dependiendo la marca de nuestro equipo, si es de marca o si es un equipo ensamblado, porque hay algunos equipos que les conocemos nosotros como ensamblados. Si es tu equipo ensamblado, por lo regular se utilizan las teclas Delete o Suprimir, que también se le conoce así esa tecla, o en ocasiones la tecla F1 o F12. Hay algunos equipos que admiten la tecla F2 o admiten alguna otra tecla. Esas teclas que les acabo de mencionar, lo que hacemos para acceder a la BIOS es, antes de que inicie el equipo, presionarlas varias veces y de esa manera puedo yo revisar lo que es la BIOS, que es donde se encuentran
o más bien donde se encuentra la información de todos los dispositivos de hardware conectados en mi equipo. Como les vuelvo a repetir, el disco duro, la memoria RAM y algunas otras configuraciones, podríamos decir avanzadas, que podemos nosotros revisar en nuestro equipo. Entonces, por eso es importante también conocer a qué se refiere lo de memoria RAM, porque siempre nos enfocamos un poquito más en la memoria RAM, pero la memoria RAM es muy importante. ¿Por qué? Porque pues es la que almacena la BIOS o el BIOS, ¿vale? Pero sí, algunas teclas de función para acceder son esas: F1, F2, delete o suprimir, y escape en algunas ocasiones. Todo depende de la marca de nuestro equipo. Si es un equipo de marca, ya sea de una marca como HP, Dell, no sé, Lenovo, etcétera, etcétera, o si es ensamblado. Los equipos ensamblados también tienen una cierta tecla que me permite acceder a la BIOS antes de encender mi equipo, ¿vale? Por eso es importante tener este curso, esta capacitación, porque yo tuve uno de mantenimiento de la Vivos Ujú, y conocer las estructuras del microprocesador nunca lo aprobé porque siempre me confundía. Pero entonces tuve que regresar a un curso de computación, de informática, y ahí lo ujú. volví a tocar, pero lo vi en un tema así como en diapositiva, pero ya llegando a la práctica es muy diferente. Ver la BIOS, cómo está compuesta, cómo son unos puntitos verdes, todas esas situaciones. Ujú. Entonces es muy importante reconocer que la memoria RAM es importante por el cerebro de nuestra computadora, conocer las Sí, partes de lo que contiene. ujú. Sí, como tal, ya vimos que el cerebro de la computadora vendría siendo el procesador o microprocesador. Digamos que la memoria ROM, que es lo que estamos revisando, viene siendo la parte donde se almacenan ciertos datos que va a necesitar el procesador, ¿vale? Por ahí Raimundo me menciona que quiere participar. ¿Cuál sería tu participación, Ray? Adelante. Sí, que es que ahorita lo que menciona ahí el compañero del procesador y la memoria RAM por lo regular es para la velocidad que agarran los equipos, o es falso. Sí, en ocasiones. Ahorita vamos a ver exactamente a qué se refiere la memoria RAM, pero sí tiene mucho que ver, porque la memoria RAM, por sus siglas en inglés, significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Ahorita se las voy a compartir esa información, pero sí tiene un poquito que ver con qué tan veloz o qué tan lento va a ser mi equipo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se están almacenando las aplicaciones que yo estoy trabajando. Ahorita, como vimos, la ROM lo que hace es hace un inventario de todo lo que yo tengo conectado a mi equipo, ya sea disco duro, procesador, que estén funcionando bien la memoria RAM y todo lo demás. Y la memoria RAM de lo que se encarga es de que mientras mi equipo esté funcionando, se estén almacenando ciertos datos para que funcione más rápido o más lento, que en este Sí, caso porque tiene un poquito que ver con también la capacidad que tengamos de memoria RAM. Si tenemos poca memoria RAM, pues se va a hacer técnicamente un poquito más lento mi equipo porque no va a alcanzar a satisfacer las necesidades de las aplicaciones que tengo abiertas, ¿vale? Pero pues sí sí, tiene un poquito que ver con eso, Rey. Por ahí veo sí, que porque Dianita como quiere participar. A ver si me Permíteme escucha, tantito. profe. Sí, ahora sí ya Ahora se sí me escucha. pasé a la computadora. Ándele, sí está Este, bien. tengo una duda porque me perdí tantito en esta. Siempre prendemos la Adelante, computadora, entra y hace todo el proceso, ¿no? ¿Qué es bio y adelante. no sé? Me perdí tantito, discúlpeme, profe. No, no se preocupe. Esa parte del BIOS es el sistema, bueno, en inglés se supone que es Basic Input Output System, ¿sí? Ahorita si quieren se las vuelvo a proyectar. De todos modos, recuerden que es el sistema básico de entrada-salida. A lo que se refiere es que es el BIOS, lo que hace es un pequeño inventario de lo que yo tengo conectado en mi equipo. Con un inventario de lo que tengo conectado es revisa que el procesador esté funcionando, qué procesador está funcionando, revisa qué disco duro tengo, si está funcionando bien mi disco duro, revisa cuánta memoria RAM tengo y si está funcionando, etcétera, etcétera. Por eso hace un pequeño inventario, lo que hace es reviso qué dispositivos tengo conectados en mi equipo y verifico que estén funcionando bien antes de arrancar el mismo. ¿Vale? Más o menos es como Ok, funciona el sí. BIOS y ese es el significado, que como les digo son siglas en inglés que nosotros tratamos de traducir al español lo más fielmente posible.
Espero que sí le haya respondido bien su duda. Sí. Gracias, profe. No, por nada. Muy bien, Rey. Me parece que querías continuar participando, Rey. Adelante. Sí, es que también, bueno, de la velocidad es igual, es dependiendo también el procesador que tengamos, ¿no? Como decía el También compañero, es depende. el corazón, el cerebro de la El computadora. cerebro. Que de hecho También hay depende. Dígame. Depende de muchos factores. Si, por ejemplo, el procesador tiene, en este caso, buena velocidad, que ya más adelante nos meteríamos porque son cositas un poquito más avanzadas. Si tiene buena velocidad, o sea, si puede hacer muchos cálculos por segundo, que es de la manera que trabajan los procesadores, pues sí podríamos decir que tenemos un equipo muy bueno, pero acuérdense que el procesador va de la mano con la memoria RAM. Entonces, eso que menciona Rey es muy importante. Sí. Si tenemos buen procesador y buena memoria RAM, pues claro, va a funcionar mi equipo de buena forma, de buena manera. Pero también depende de algunos otros elementos de otro elemento de hardware muy importante que es la tarjeta madre. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de la tarjeta madre? ¿Es la memoria esa? No, es diferente, más bien es donde van insertados las memorias, la memoria RAM de hecho va directamente ahí y la memoria RAM se instala al igual que el procesador, entonces digamos que la tarjeta madre también es algo muy importante a la hora de estar trabajando con nuestro equipo. Si nuestra tarjeta madre no es muy buena o tiene algunas deficiencias, también nos va a restar un poquito de velocidad. Entonces digamos que los elementos que estamos revisando son los más importantes por esa razón, porque son los que no podemos manipular, porque ninguno de estos elementos que he mencionado, tanto memoria ROM como procesador, memoria RAM o tarjeta madre, no los podemos manipular nosotros. Nosotros solo manipulamos teclado, ratón, monitor y de ahí para adelante, ¿no? Pero los que he mencionado no los podemos manipular porque son parte de una clasificación del hardware que nosotros le llamamos hardware interno, porque es todo lo que contiene mi equipo, digamos, de manera interna, ¿sí? Por así decirlo. No los puedo ver, pero están trabajando en ese momento, ¿sí? Entonces, digamos que el hardware lo podemos clasificar en dos, el hardware interno y externo. El externo, todo el que yo puedo manipular directamente, y el interno, el que tal vez pudiera manipular, pero ya si tuviera conocimientos técnicos para hacer una revisión de algún fallo con mi equipo, o si quisiera hacer una limpieza yo mismo, que eso sería ya un tipo de mantenimiento, como nosotros le llamamos en informática, etcétera, etcétera. Pero como les digo, ahorita vamos pasito a pasito, ¿vale? Eso digamos que es ya más adelantito, pero sí, tienen que ver lo uno con lo otro y con lo otro, ¿vale? Espero no haberlos revuelto ni haberlos confundido. Como les digo, todos vamos a ir despacitito, ¿vale? Muy bien. Entonces, hasta ahorita hemos visto la parte de memoria RAM, bueno, más bien memoria ROM y procesador. Vamos a revisar en este caso la parte de la memoria RAM. En este caso, como ya les había mencionado, la memoria RAM se refiere a la memoria de acceso aleatorio, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Random Access Memory, ¿sí? Es en este caso donde la máquina guarda los datos, como les había mencionado, ahí se va guardando información de los programas o aplicaciones que yo estoy ejecutando al momento de estar utilizando el equipo. Si yo al estar utilizando el equipo tengo muchos programas abiertos, la memoria RAM se va a empezar a saturar porque está guardando muchos datos de las aplicaciones que yo estoy usando en el momento en el que manipulo mi equipo, ¿vale? En este caso, este almacenamiento se le conoce como almacenamiento temporal, por eso la traducción del inglés al español es memoria de acceso aleatorio. ¿Por qué? Porque los datos están escribiéndose, borrándose, ¿sí? Entonces, esa memoria o este tipo de memoria así funciona. Almacena ciertos datos, cuando ya siente que se va a llenar o cuando hay datos que ya no son útiles, los borra o los va sacando de la misma, ¿vale? Entonces, esa es la manera en la cual funciona la memoria RAM. En este caso, la memoria RAM, como vimos, almacena la BIOS y ahí se pueden encontrar algunos datos importantes de mi equipo, de alguna manera. También es muy importante pero más importante para el arranque. Ya de que arrancó mi equipo, lo que sucede es que mi equipo lo que va a hacer es almacenar los datos en la memoria RAM. Esa es, digamos, la diferencia que tienen
tanto memoria ROM como memoria RAM, que son dos tipos de memoria que hemos visto ahorita que pertenecen a los elementos de hardware más importantes o de los más importantes, ¿vale? Muy bien, esta es memoria RAM. Vamos a revisar ahora otro tipo de memoria que en ocasiones no llegamos a escuchar mucho, pero que también tiene una función importante dentro de los elementos del hardware. Recuerden, estos elementos que estoy mencionando son elementos del hardware interno. ¿Por qué interno? Porque no lo podemos manipular directamente, sino que está funcionando mientras mi equipo yo lo estoy manipulando con mi teclado, con mi ratón, ¿vale? Entonces, la memoria caché, en este caso, es una memoria auxiliar. ¿A quién auxilia? Al procesador. Como el procesador tiene que hacer una cantidad enorme de cálculos y genera ciertos datos o información que no puede almacenar él solito, porque técnicamente el procesador pues, no tiene una memoria para sí mismo, lo que hace es apoyarse de la memoria caché, ¿sí? Lo que hace la memoria caché, palabras más, palabras menos, es una copia de los archivos y datos a los que el usuario accede con mayor frecuencia, por eso ahí lo marco en negritas. ¿Por qué? Porque se supone que a los datos que a los que accede, perdón, el usuario con mayor frecuencia son a los que les da prioridad la memoria caché, ¿sí? Eso puede ser a través del ordenador, también nuestros dispositivos móviles ya tienen un tipo de memoria caché. Si ustedes recuerdan, también un dispositivo móvil tiene procesador, tiene memoria RAM y técnicamente también una memoria ROM. Y al tener un procesador, pues también debe de tener una memoria caché, que es la que auxilia al procesador para estar almacenando estos datos que son de alguna manera importantes para que el equipo trabaje como se debe. Si no, pues el equipo no va a trabajar de la manera correcta. Y vamos a revisar uno que ya les había mencionado, que es la tarjeta madre. La tarjeta madre es uno de los componentes más importantes porque ahí van montados todos los componentes que les mencioné anteriormente. ¿Sí? La tarjeta madre, en ella van montados procesador, memoria RAM, memoria ROM y memoria caché, ¿sí? Y a su vez están interconectados con ella los discos duros, que es otro de los elementos que son de suma importancia para nuestro equipo, para el buen funcionamiento de nuestro equipo. Entonces, por eso es un componente sumamente importante, ¿sí? Como lo menciona, es una plataforma para integrar y conectar todos los demás elementos. También es conocida en este caso como placa base o placa central o placa madre o tarjeta madre, como se menciona aquí, que en inglés su nombre sería motherboard o mainboard, que en este caso se refiere a que es la tarjeta central o la placa central. Muchos dispositivos electrónicos hoy en día tienen este tipo de tarjetas o placas base, ¿sí? Entonces el nombre pues como que es referente así para todos los dispositivos electrónicos que funcionan como o similarmente a una computadora, ¿vale? Como les digo, esto es muy importante porque en este caso pues tenemos nosotros ahí conectados todos los dispositivos que les mencionaba anteriormente. Bueno, hasta aquí hemos revisado algunos elementos. Revisamos procesador, memoria ROM, memoria RAM, memoria caché y la tarjeta madre, ¿vale? Son dispositivos, como les digo, que nosotros no manipulamos, pero que es importante conocer en este caso cómo funcionan y para qué funcionan. Porque si nosotros no conocemos para qué funcionan o para qué sirven, pues va a llegar más adelante la parte del mantenimiento y no vamos a saber a qué le estamos dando mantenimiento. Recuerden que ya más adelantito vamos a tratar de ir viendo cómo se le da mantenimiento a un equipo y algunas cositas referentes a todo eso. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy despacio? Por ahí si quisieran participar. Por el momento ninguna duda, ya el día del examen ya le diré. Sí, así me dicen todos, no te preocupes, Auxilio. ¿Por ahí alguien más? ¿Alguna dudita? ¿Alguna preguntita? Pensaba lo mismo.
Sí, no se preocupen. De todos modos, yo lo que hago siempre, como se pueden dar cuenta, es la clase anterior hacer una retroalimentación. Así poco a poco se nos va quedando un poquito todo lo que estamos viendo, ¿vale? Y para los exámenes lo que hago es siempre hacer una especie de guía para que puedan ustedes estudiar. Entonces no crean que les dejo así el examen abierto a todo, porque imagínense, hemos visto información pues por montones, entonces sería muy difícil que se lo vayan grabando todo exactamente como es. ¿Vas? Por ahí veo que alguien quiere participar, pero no escuché quién fue. Pero bueno, creo que por ahí ya era interferencia. Muy bien, entonces, como les digo, hasta ahorita hemos visto algunos elementos de hardware que son, pues, los más importantes para que nuestro equipo funcione, ¿sí? Entonces, vamos a pasar, si me lo permiten, a los dispositivos de almacenamiento. Hace un momento lo que nosotros mencionábamos es que dentro de los dispositivos periféricos, que son dispositivos que me sirven para ampliar las capacidades de mi equipo, encontramos dispositivos de almacenamiento. Hay otros dos tipos, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Los de almacenamiento técnicamente se refieren a dispositivos que son tanto de entrada y de salida. ¿Por qué les dicen así o por qué se nombran así? Porque son dispositivos los cuales me pueden ayudar a mí a introducir información a mi equipo de cómputo o en su defecto a sacar la información. Por eso son de entrada y de salida. Me ayudan a sacar la información y también me ayudan a introducirla, ¿vale? En este caso, también lo que hacen es guardarla. Sacan la información de mi equipo, la guardan y la puedo yo después vaciar a otro equipo. ¿Sale? Entonces, por esa razón son llamados así, dispositivos de almacenamiento, o en algunas ocasiones ustedes los verán con el nombre de dispositivos de entrada y de salida, ¿vale? En este caso, los dispositivos de entrada y salida o de almacenamiento que podemos nosotros encontrar más comúnmente son dispositivos como la memoria USB, las memorias SD, etcétera, etcétera, todos los tipos de memorias que nosotros podemos llegar a encontrar. Ya hoy en día no se utilizan tanto, pero sí son de utilidad en algún dado caso. Hoy en día creo que todo el mundo ya lo que hacemos es utilizar el almacenamiento en la nube, pero no está de más mencionar este tipo de dispositivos que también pues se pueden llegar a utilizar en un dado caso. Como les mencionaba, tenemos también dispositivos de entrada, que son una parte vital del funcionamiento de la máquina, ¿sí? Sin ellos no podríamos nosotros comunicarnos con la computadora. Dentro de los dispositivos de entrada, los que nosotros podemos mencionar pueden ser el teclado y el ratón. ¿Por qué nosotros consideramos al teclado y al ratón dispositivos de entrada? Porque lo que me permite mi teclado es introducir información al teclear yo los datos, me permite introducir información a mi equipo, ¿sí? El mouse lo mismo. El mouse lo que yo estoy haciendo es los movimientos que estoy haciendo con mi mano, los copia el ratón y los está haciendo en mi pantalla. Entonces, el teclado y el ratón son dos ejemplos básicos de dispositivos de entrada, ¿vale? Esos dispositivos, como les digo, me sirven para enviarle órdenes a mi ordenador o enviar información, introducir información al mismo, a la computadora o a mi ordenador. ¿Vale? Entonces hemos visto dos tipos de dispositivos, de almacenamiento o entrada y salida, los dispositivos de entrada, y a continuación vamos a ver los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida son aquellos que reciben información de la computadora y su función es eminentemente receptora, recibir la información, ¿sí? En este caso, por ende, están imposibilitados para enviar información. Quiere decir que los dispositivos de salida solamente van a servir para proyectar información o sacar la información, ¿vale? Por eso su función es puramente receptor, ¿vale? Dispositivos que pudiéramos nosotros clasificar dentro de este tipo de salida pudieran ser el monitor, porque lo que estoy yo visualizando en el monitor es todo lo que hay en mi equipo. Yo no puedo, a menos que sea una computadora touch, no puedo yo introducir información por medio del monitor, solamente la puedo observar. Otro dispositivo que pudiéramos nosotros considerar de salida son las impresoras que nosotros conectamos a nuestros equipos de cómputo, que nos sirven para imprimir archivos que tenemos en nuestro equipo, son dispositivos de salida. ¿Por qué? Porque al momento de yo estar imprimiendo un archivo que tengo en mi equipo, lo que estoy haciendo es sacar la información, está saliendo la información.
Por eso mismo podríamos decir que el monitor y la impresora son dispositivos de salida. Por ahí entrarían también dispositivos como las bocinas, que también son dispositivos de salida, entre algunos otros que podemos nosotros mencionar. Ahí por ahí les menciono algunos tipos de impresoras, pero eso es un datito extra que les puede servir un poquito más adelante. Entonces ya hemos visto 3 tipos de dispositivos: de entrada, salida y almacenamiento. O si quieren mencionarlos en el orden que los hemos visto, de almacenamiento, de entrada y de salida, ¿vale? Ahí vienen algunos ejemplos que les pueden a ustedes ser útiles para futuras ocasiones que yo les llegue a preguntar, mencióname un dispositivo de salida, pues les pueden mencionar algunos de los que vienen por acá, ¿vale? Muy bien, ahora ya pasando a la parte del software, antes de, ¿alguno de ustedes tiene una duda, pregunta, comentario acerca de lo que hemos visto acerca del hardware, que como se pudieron dar cuenta, pues es bastante amplio? Muy bien, creo que todos están haciendo sus anotaciones y demás. Bueno, voy a continuar entonces con la parte del software, ¿vale? El software ya habíamos comentado nosotros que es la parte lógica, ¿sí? Y se utiliza para identificar los programas, ¿sí? En este caso, esta parte lógica, como nosotros le conocemos al software, son todo lo que yo no puedo tocar, ¿sí? Que solo podemos ver por medio de la pantalla de mi computadora y que que podemos más bien nosotros instalar en la misma, ¿sí? En este caso nos puede ayudar a realizar diversas tareas como redactar cartitas, hacer cuadros, editar fotos, crear inventarios, realizar algunas operaciones matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. El software en este caso, entonces, nosotros si nos preguntaran una definición corta o pequeñita de lo que es la parte lógica de la computadora. Lo que solamente podemos ver, que es intangible para nosotros y que sí podemos manipular, pero que no pudiéramos nosotros tocar. Básicamente es eso. Entonces, hardware, parte física, software, parte lógica. Con que nosotros recordemos bien esas definiciones, está todo muy correcto y demás, ¿vale? Entonces, dentro del software tenemos 3 clasificaciones. En este caso, las 3 clasificaciones que nosotros tenemos son la primera de ellas, software de sistema. En la clase anterior y al inicio de esta clase revisábamos qué es el software de sistema, software de aplicación y software de programación. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más a detalle en esos 3 tipos en los cuales se divide el software en este caso. Tenemos primero el software de sistema, el cual se encarga de controlar y administrar los componentes del hardware de un sistema informático. Esa es su función principal, ¿sí? El software de sistema, en este caso, de eso se encarga. Es un programa informático, porque así es como funciona, que se encarga de revisar también, digamos, de la mano con el BIOS que estuvimos revisando anteriormente, que los dispositivos conectados a mi equipo funcionen correctamente, tanto los externos como los internos, ¿sí? Todo dispositivo conectado a mi equipo tiene que ser revisado por esta parte del software, por el software de sistema. Dentro de este tipo de software encontramos nosotros al sistema operativo, ¿sí? Que es la parte fundamental de todo software. El software, si no tiene un sistema operativo, pues no podríamos nosotros utilizar el equipo. Y el sistema operativo entra dentro de el software de sistema, ¿sí? Porque es básico para que nosotros podamos utilizar un equipo y poder ejecutar a su vez algunas aplicaciones que entran dentro del software de aplicación. Entonces, el software de sistema es el tipo de software de los más importantes. ¿Por qué? Porque sin él no pudiéramos nosotros manipular la computadora. Podríamos tener todos los elementos de hardware trabajando al 100%, pero sin el software de sistema no podríamos utilizarla. ¿Por qué? Porque dentro de la clasificación del software de sistema se encuentra el sistema operativo, como les menciono, y el sistema operativo es la parte más importante del software, ¿vale? Muy bien. Tenemos entonces, en este caso, el software también de aplicación, ¿sí?
En este caso son los programas que le sirven a los usuarios para realizar tareas específicas, ¿vale? Como redactar un documento, retocar una imagen, comunicarse en línea, editar un video, crear modelos 3D, etcétera, etcétera. Como les mencionaba al inicio de la clase, el software de aplicación es todo software que está dedicado a una función específica, ¿sí? Por ejemplo, Word, en este caso PowerPoint, que es el que me funciona a mí para las diapositivas, Excel, que sirve para hacer algunas tablitas o inventarios, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ejemplos de software de aplicación, algunos de ellos se los presento aquí, ¿vale? Este tipo de programas que se encuentran dentro de esta clasificación del software de aplicación son específicamente, su fin es realizar tareas específicas. Ese es su fin de cada uno de estos programas que se encuentran en esta clasificación, ya sea redactar un texto, como les decía, crear diapositivas o presentaciones electrónicas, editar fotografías como lo hace Photoshop, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de software que entran dentro de esta clasificación. Me parece, como les mencionaba también al inicio de la clase, que es la clasificación del software más amplia. ¿Por qué? Porque ahí entran prácticamente todas las aplicaciones o programas que nosotros utilizamos en nuestro equipo o nuestro dispositivo, ya sea portátil, como mi laptop o como mi computadora de escritorio o como mi smartphone, ¿vale? Esa es la segunda clasificación. Y tenemos una tercera, que es el software de programación, que lo utilizan un poquito más podríamos decir, las personas enfocadas a la programación de sistemas informáticos o de aplicaciones, ¿sí? En este caso, nosotros podríamos definir el software de programación como programas para crear más programas u otros programas. Es decir, es aquel software que se utiliza para crear nuevos tipos de sistemas operativos, de aplicaciones, de páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, dentro del software de programación encontramos los lenguajes de programación, los cuales a mí me permiten crear aplicaciones, crear páginas web, entre muchas otras cosas, ¿vale? En este caso, entonces, este tipo de software sí tiene que ser manipulado, podríamos decir no tanto por expertos, pero sí con personas, por personas más bien, que tengan conocimientos muy amplios de lenguajes de programación y algunas otras cosas avanzadas. Nosotros como tal siempre nos enfocamos en usar software de aplicación porque es el software que llegamos a utilizar un poquito más, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no podamos llegar en algún momento a utilizar software de programación. Estas son entonces las tres clasificaciones del software. Como se podrán dar cuenta, no son tan amplias como la parte del hardware, pero también es útil que nosotros los tengamos muy, muy en cuenta, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna dudita, alguna preguntita, algún comentario? Yo sí tenía una duda, profe. Adelante. En el software de sistemas se encarga de controlar y administrar los componentes de hardware de un sistema informático, tanto externo como interno. El externo sería la memoria USB, por ejemplo, ¿no? Ese más bien, recuerden que es un dispositivo de almacenamiento, la memoria USB. No se le consideraría tal vez como hardware externo. Más bien yo como hardware externo mencionaría el teclado, el ratón y el monitor. Esos sí son parte del hardware externo. La memoria USB más bien la pudiera clasificar yo como un dispositivo periférico de tipo dispositivo de almacenamiento. Ok, sí está en bien. ese caso. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más con alguna dudita, alguna preguntita, algún comentario antes de cerrar con la clase de hoy? Porque ya con eso prácticamente cerraríamos. No, ninguna. Las diapositivas las va a compartir como las que compartió el día de hoy, profesor. Sí, claro, se las estaría compartiendo en el grupo de WhatsApp. Yo tengo la costumbre también de crear grupos de Facebook. Les voy a compartir un link para que se puedan unir. Los grupos de Facebook que yo creo son privados y solamente se une la gente que pues es de la clase, digamos. Ahí les puedo estar compartiendo algunos videos, algunos links que les pueden servir, etcétera, etcétera.
Utilizo también ese tipo de grupos porque la información que se comparte ahí no necesariamente se tiene que descargar al teléfono y no tan fácil se les llena el almacenamiento. Pero sí, las diapositivas y todo lo que todo lo que les estoy presentando se las voy a compartir en el grupo para que le puedan dar una repasadita, por si me fui muy rápido, lo puedan ustedes rescatar ahí la información y demás. Una estudiadita no está de más, pero sí no se preocupen, se los voy a estar compartiendo ahí en el grupo. Profe, ya me agregó al grupo porque creo que yo le escribí al personal nada más. Ya no supe si me agregó al grupo. Yo soy Diana. Creo que sí está agregada, porque me parece que hizo un comentario hace ratito. Es que tenemos Pero dos el de grupos, uno que dice secretaria, secretariado y otro que dice computación. No sé si se encuentra en los me dos. falta estar en el de computación, en el de secretariado es el general. Ajá. ¿Le encargo si me agrega, profe? Sí, voy a revisar si soy administrador, me parece que sí, y si no hago el comentario para que se le agregue, no se preocupe, de eso no hay ningún problema. Lo bueno que me Vale. dice para yo pasar la información si no puedo agregarla, y si no lo agrego con todo gusto. Gracias, profe. No, por nada. Muy bien, bueno, si no hay ninguna dudita más, entonces cerramos hasta aquí y ahora sí les voy a pedir una pequeña tarea. No va a ser tan complicada, pero va a ser un poquito también para ir practicando o ir revisando qué tanto conocimiento, qué tan familiarizados están con el uso de la computadora, porque hemos visto un montón de teoría, pero no hemos visto mucha práctica. Muy bien, de tarea lo que van a hacer es, me van a crear un pequeño collage. Ese collage, la mayoría, pues luego a veces me dicen, pues es que ¿cómo es un collage? Recuerden que un collage pueden ser muchas imágenes, eh, a veces sobrepuestas tal vez, o dibujitos y demás. Si a alguien, por ejemplo, le gusta utilizar Paint, que es una herramienta que casi nadie usa hoy en día y que es muy poderosa, eso sí se los digo, puede hacerlo en Paint, ¿sí? Y si alguien lo quiere hacer, digamos, a manita, muy bien, lo puede hacer a mano, solamente hay que digitalizarlo de alguna manera, tomándole una fotografía o algo así, ¿sí? Si todavía se les complica un poco el uso de la computadora, si alguno dice yo lo hago en mi teléfono porque a mí se me facilita hacer collage en mi teléfono con alguna aplicación o algo así, también es libre de hacerlo, ¿vale? ¿De qué va a tratar este collage? Me van a hacer un collage, en este caso, que va a consistir en imágenes referentes a la parte del hardware, ¿sí? Y el otro collage va a ser sobre imágenes referentes a todo lo que tiene que ver con software. Entonces lo que vamos a hacer es buscar imágenes referentes a hardware y voy a hacer mi collage bien bonito con imágenes referentes a lo que es el hardware y otro collage donde voy a poner muchas imágenes referentes a el software. ¿Para qué? Para ir ahí identificando quién pertenece a qué y demás, ¿vale? Y qué mejor que hacerlo, pues de esa manera que se vea un poquito más presentable. Si tienen por ahí alguna dudita, no duden en por ahí mandarme un mensajito. A veces estoy algo ocupado porque tengo clase todo el bendito día, pero si gustan, un mensajito y ya yo les puedo ahí apoyar en lo que pueda, ¿vale? Profe, ¿también puede ser en Word que pongamos así varias imágenes? Muy bien, en Word sería también perfecto, ir O poniendo las PowerPoint. imágenes y demás, también se vale. Ustedes pueden utilizar la aplicación que se les facilite, digamos también para yo darme cuenta qué tanto dominan ciertas aplicaciones que vamos a estar viendo un poquito más adelantito, ¿vale? ¿Alguna dudita entonces con lo que tendríamos que hacer de tarea? No, De todo hecho, está hay un bien. programa que se llama Canva y es gratuito. De hecho, hay programas, muchos programas para hacer collage y demás. Entonces, si alguno ya quiere utilizar, como menciona Raimundo, también se vale utilizar algún software ya que sea enfocado a esa parte, ¿vale? Recuerden que en este caso, pues claro, nosotros en computación nos enfocamos un poquito más a la computadora, pero hoy en día técnicamente un celular es como si fuera una computadora de bolsillo, entonces no hay ningún problema, podemos hacer lo mismo en un celular y en una computadora. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, Para la adelante. tarea, ¿la vamos a entregar el día martes o se la vamos a mandar por WhatsApp o cómo va a ser la entrega? Sería el día martes, ya el día martes yo les estaría avisando por la mañana cómo sería. Yo de preferencia, más bien quisiera, pues yo lo que tengo costumbre de hacer en este momento, antes de ir estructurando todos mis grupos y demás,
Lo que tengo costumbre hacer es en el grupo de Facebook, que como les digo ya está creado, nada más les voy a compartir el link. Siempre hago una publicación y ahí pueden irme comentando tal vez su tarea por esta ocasión. Pero ya el día martes les comento cómo se entregaría, digamos, para que tengan ese lapso de tiempo para irla haciendo. Y ya el día martes ya la vamos, les voy explicando cómo es que se entregaría. Si a alguno se le hace más fácil por correo electrónico, también se vale. Hay muchas maneras de entregar los trabajos. Ok. Gracias. Ya acabó la clase. Ya. Nos vemos. Nos vemos, Descansen. Sopiria. Raimundo. Adiós, Diana. Sacas. Que Adiós a descansen. todos. Hasta Igualmente, luego. abrazo a todos. Bye. Bye. Muy bien, ya estoy de regreso. Una disculpa, pero tuve algunos problemitas aquí con mi equipo. Ahorita, si gustan, les comparto la información de la tarea ahí en el grupo, por si alguien quiere mi correo electrónico y demás, ¿vale? Igual me despido y una disculpita por los pequeños detalles, pero aquí tuve unos pequeños detalles con mi conexión a internet. ¿Vale? Que descansen y continuamos entonces el día martes. Ahí cualquier dudita en WhatsApp se las voy a estar compartiendo, ¿vale?